Susana, En fin, ya tenés una gran compañera, Valeria 15 minutos cada uno. Bien. Dale. Mira, Ese es el le tiempo. digo bienvenido. Es mío también, es mío también, de ella. Para la materia anual. El otro día Roberto tenía que explicarle a gente que era de camarógrafo, quién era Alicia. Disculpame, ¿tengo que mantener presionado para hablar o con presionar una vez ya está? Es la profesora, Bueno, o sea, pero ¿Estamos de vuelta? claro, hay Un poco de vuelta a la gente, ¿querés? Hay otra parte que Dale. es el periodismo. Dale, vos me decís, fantástico. No, todo bien. nosotros te tenemos de ese lado. Claro. Dale. Hola. Sí, nuevamente queríamos pedirles por favor que se vayan acercando para dar comienzo a esta mesa sobre infancia y televisión pública. Sí, en 2 minutos estaríamos largando, queremos ser respetuosos de la agenda para que todos tengamos el tiempo necesario en estas exposiciones. Qué bueno. Yo estoy participando mucho en lo que me mandan, que me encanta el estilo del monumento. Futbolero de Batreón. Está buenísimo. Bueno, en 2 minutos arrancamos, me han dicho. ¿Cuál es el orden, mi amor? El orden es el siguiente, está bien que lo repase. Primero empieza Valeria, Ok. luego sigue Alicia, después vos, Susana, y por último Verónica. Tenés un minuto para hablar, Verónica, 95. Yo voy a hacer, Vero, yo voy a hacer una presentación tan larga como la de Briega. Ah, solo te pido, ¿tenés algún cuento para leer como la Betty, ella No, es un chiste. No, una cosa sencilla, breve. Sí, vamos. Bien, vamos a comenzar esta mesa sobre infancia y televisión pública. Solamente para comenzar, para arrancar, me gustaría hacer un pequeño planteo. Mi nombre es Javier Trimboli, soy profesor de historia fundamentalmente, también contribuyo en contenidos de historia en la televisión pública. Y simplemente me gustaría comentar que hacia finales de los 90 hubo un libro de Mariano Narodowski, que muchos que éramos docentes tuvimos que leer. Mariano Narodowski luego pasó a ser ministro de Educación, el primer ministro de Educación de la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba El fin de la infancia. Y en ese libro de lo que se trataba era de pensar lo que él entendía como la nueva condición de la infancia, en verdad una condición que estaba llegando a su agotamiento, ya sea por la hiperrealización, decía él, o por la desrealización. Lo cierto es que en esa época, esa década, que estuvo tan marcada por el señalamiento de tantos fines, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de la escuela también, el fin del trabajo, el fin de la infancia era un tema, ¿bien? Y era un tema bien inquietante, bien preocupante. Por lo tanto, a mí en particular como docente también, me resulta muy estimulante estar en una mesa en el marco de este encuentro tan importante, en donde uno de los temas sea infancia y televisión pública. Casi como, en una medida al menos, eso quizá me gustaría después conversar, desmiente ese pronóstico tan festivo en su momento de que había algo llamado infancia, que había caracterizado a la modernidad, que estaba acabado. Evidentemente no es así. Bien. Entonces, luego de estas pocas palabras, me gustaría presentar primeramente a Valeria Dotro. Valeria es licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Educación en la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de nivel inicial y se dedicó durante mucho tiempo a la investigación y a tareas de capacitación en torno a los vínculos entre las infancias y la televisión. Es autora de artículos sobre el tema y dedicó su tesis de maestría en Sociología de la Cultura a la relación entre infancia y televisión en Argentina. Actualmente es cotitular de la Cátedra Producción y Realización de Cine y TV Infantil de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA.
Por otra parte, participó en el proceso de creación del canal Paca Paca, primer canal de televisión público destinado al público infantil de la Argentina, y desde enero de 2011 es responsable de contenidos de ese canal. Valeria. Sí. Sí, no, perdón. Hola, buenos días a todos, a todas. En principio, muchas gracias por la invitación. Voy a usar una presentación, lo digo para la gente de allá. Ahí está, muy bien. Bueno, no me voy a poner a contar mucho qué es Paca Paca porque sé que la mayor parte de la gente lo conoce. Simplemente, a ver, ¿me pasás el control remoto? Sí, perdóname. Gracias. Simplemente contar que es la primera señal de televisión pública y educativa destinada a chicos y chicas del Ministerio de Educación de la Nación, que trabaja fundamentalmente con contenidos educativos y culturales producidos en Argentina o en coproducción con América Latina y algunos también adquiridos en otras partes del mundo, y que trabajamos en 2 franjas de edad, la franja de 2 a 5 años y la franja de 6 a 12 años. No sé si la mayor parte del público presente ha tenido la oportunidad de verlo, el canal, si lo conocen. Sabemos que no llega a todas las casas porque Cablevisión no sigue en incumplimiento de la ley y no lo sube a su grilla, pero a través de muchos otros cableoperadores u otras pantallas está, por suerte, llegando a muchos lugares. Un poco la pregunta, la pregunta inicial de esto que quiero contarles es pensar por qué televisión pública para la infancia. Cuando se empezó a pensar el canal Paca Paca, la pregunta que regía todo esto era ¿por qué hacer un canal de televisión de 24 horas destinado a los chicos y chicas y por qué tenía que ser un canal público? Algunas cuestiones centrales. Nos parece que quienes pensamos el canal sabemos que los chicos y chicas de estos chicos y chicas, como decía Javier, aquellos, digamos, teorías tan apocalípticas del fin de la infancia, en realidad quienes trabajamos con la infancia lo que pensamos es en estas nuevas formas de la infancia, ¿no? Estos chicos y chicas, estas nuevas formas de infancia son capaces de comunicarse, entretenerse, divertirse y estudiar a través de las pantallas en general. La televisión es la principal por el alcance que tiene, pero también las computadoras, los celulares, etcétera. Y se producen grandes cambios, ¿no? Fuertes cambios en sus modos de comunicación, de aprender, de entretener. Por otro lado, otro de los motivos, de diagnóstico que nos llevaron a pensar en esta necesidad de un canal es el creciente desplazamiento de las audiencias infantiles en Argentina, pero también en América Latina, desde la TV de aire hacia los canales infantiles, ¿no? Los canales de cable infantiles son los canales que más audiencia tienen en general, digamos, de todo el cable. Los que más audiencia tienen son los infantiles, luego los de noticias. Por otro lado, con estos canales de cable lo que veíamos es los chicos sintiéndose destinatarios directos, ¿no? Ellos se sienten audiencias directas de programas y series que son pensados y diseñados para ellos, con una continuidad apelativa de 24 horas de voces, imágenes, que solo transmiten para ellos. Cuando tienen posibilidad, porque tienen acceso al cable, eligen estos canales. Cuando tienen cable, eligen los canales de cable y no los de aire. Otro de los fuertes argumentos que tiene que ver con esto es, a ver, por un lado los chicos son destinatarios directos de la televisión, eligen qué ver en la televisión, eligen los canales de cable, pero al mismo tiempo toda esta digamos, esta oferta que tienen de televisión para ellos está muy ligada al mercado, ¿sí? Quienes trabajamos en infancia, quienes pensamos en la infancia y un poco también siguiendo todas estas concepciones acerca de la infancia que hacia principios de los 90 empezaron a tener mucho auge en pensar el fin de las infancias, tenían un fuerte vínculo con la idea de cómo el mercado generaba impacto en cómo se construían las identidades infantiles, en cómo se construyen las identidades infantiles. El mercado, a través de los medios, fuertemente a través de la televisión, propone representaciones de infancia, y unas representaciones de infancia que en general son bastante estereotipadas, ¿no? Digamos, cuando nosotros decimos los medios privados en general, el mercado en general lo que produce de algún modo es un guión acerca de
cómo es ser niño o niña, qué es ser niño o niña, cómo jugar, cómo divertirse, cómo entretenerse, cómo comunicarse, qué desear. Esa fuerte alianza entre el mercado y los medios opera básicamente a través de la televisión, y una de las cosas importantes que uno observa, sobre todo, es muy fácil observarlo en los canales de cable infantil, cuando uno hace un rápido zapping, es esta idea de las pantallas como catálogo de productos, ¿sí? Casi como una larga publicidad, donde además hay una mirada y una representación muy homogénea de la infancia, ¿no? Casi como una sola infancia, ocultando diferencias, diversidades, etc. Bueno, y por otro lado, una cosa así más rapidita para no aburrir, pero además lo que sí pasaba y continúa pasando es que la TV de aire tenía muy pocas propuestas para los chicos, tiene muy pocas propuestas para los chicos, con mucha repetición de productos, y si no, con productos o programación para adultos o para la familia en general, que trataban de apelar también a las infancias, que tratan de apelar también a las infancias. Esto es algo que de a poco deberá empezar a modificarse a partir también de lo que propone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que propone una cuota de un porcentaje de programación infantil con producción local, pero todavía eso es algo que está desarrollándose lentamente. Todo este diagnóstico es algo sobre lo que nosotros trabajamos mucho para poder pensar y para poder dar respuesta a esto de por qué una televisión pública para la infancia, por qué sentimos que ante todo este diagnóstico, ante todo esto, la infancia, el Estado, digamos, la política pública tenía también la obligación de llevar a cabo contenidos audiovisuales para la infancia. Estas imágenes que se ven acá tienen que ver con ese rápido zapping que yo les decía por los canales de cable, ¿no? Hay, digamos, esto es una mirada sobre la infancia también. Los canales de cable en general son todos de producción internacional, global, son 7 canales, ¿sí? Con pantallas para los chicos, pantallas para las chicas, ¿sí? Y algún intento, y esto es como muy cortito, algunas imágenes de lo que la pantalla de Paca Paca también intenta posicionar, qué otras representaciones de infancias, qué otras infancias podemos también poner en pantalla para hacerlas visibles. Entonces, Paca Paca intenta o propone y trabaja fuertemente para generar contenidos audiovisuales con el sentido de generar otros sentidos acerca de lo que es ser niño y ser niña. No únicamente estos que decía proponen los otros canales de cable. Para contar y contarnos como nos queremos contar, para que los chicos y las chicas puedan contarse como quieren contarse. Para ampliar los horizontes educativos, también para diversificar los repertorios culturales y para ofrecer un espacio donde las voces de los chicos, las familias de los chicos, las escuelas de los chicos, las casas de los chicos, los juegos de los chicos puedan estar visibles, representados, donde ellos puedan expresarse y reconocerse, ¿sí? Y eso es también algún modo de participar. Me gustaría, ¿pueden desde ahí darle clic a los videitos que están abajo de cada línea? Dice separador literatura maestra. Sumamos esto y nos da el resultado. ¿Entendieron? ¿Alguien que no haya entendido? Muy bien. Después también hay otras propiedades que son la asociativa. René, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás peleando con el compañero? Que yo no estoy sorda ni tampoco ciega. Puedo ser un poco vieja, pero no estoy sorda ni ciega. Ustedes dos quieren salir afuera, quieren ir a la dirección y perderse todo esto. Mirá que esto viene en el examen, ¿eh? Bueno, esto es así. La propiedad distributiva se hace así. María, deja de hablar, por favor. Desde hoy ya me estás hablando y me estás cansando, ¿eh? Vos vas a venir acá. Pero, María, ¿querés llevar una notita? Bien al frente para que yo te vea. Después está la propiedad conmutativa. Ustedes dos que charlan y charlan, ¿quieren pasar al pizarrón y decirme lo que acabo de decir? Si se siguen comportando así, van a tener un examen, ¿saben cuándo? Mañana. Y cuando la maestra explica hay que prestar atención, porque después no saben. Después dicen, no, la señorita no me explica. Cuando a mí me gasta la garganta, ¿cómo? Enseñándole, porque yo acá no vengo para retar, no vengo para enseñar, ¿escucharon? Así que empiecen a estudiar porque le voy a tomar un examen sorpresa por cómo se portan ustedes.
Algún ejemplito cortito de, por ejemplo, algunos otros juegos de los chicos también. Y el último, el que dice palabras importantes, enojo, algo de un espacio, también una pantalla para poder expresarse, ¿sí? Y reconocerse. ¿Le damos clic a ese último? Hoy vamos a hablar del enojo. ¡Enojo! 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 Estoy muy enojada. ¿Qué quiere decir? Para mí el enojo es cuando una persona está furiosa, cuando no voy a la escuela, cuando no voy a entrenar, cuando mi mamá me reta, te pelean o te hacen enojar así que te contestan o eso. Uno le pega al otro y el otro se enoja y le devuelve. A mí me enojan muchas cosas, depende de cuáles son. Cuando te echan de menos así, cuando me hacen burro. Es cuando te hacen algo malo. A mí me enoja que mi hermanita me saque las cosas. Y mi hermana me hace recontra calentar. Cuando me dicen que soy gorda, fea, cuando me discriminan. Cuando te sacan la bicicleta, te la desinflan. Siempre a mí me pasa que cuando alguien está hablando conmigo, otro se mete y empieza a meter la pata, ¿viste? Y ahí ya me enojé y me fui. Yo cuando me enojo me pongo así. No me hablen porque te puedo llegar a pegar, hacer una cosa. Cuando le meto a mi mamá o a mi papá se enojan. A mi mamá le hacen enojar cuando le contesto. Me dice, María Eugenia, no me contestes. Porque se pase el enojo, hay que hacer cosas divertidas. Cuando mi mamá se enoja, yo le hago cosquillas, me fío y le hago chiste. ¡Una foto! Para mí esto es el enojo. Para mí esto es enojo. Para mí esto es enojo. El chico está enojado porque perdió el partido. Esta foto me enoja a mí porque el fumar es perjudicado para la salud. Y mucha gente ya está muy enferma de los cigarrillos. Chau, pata, ¿cómo? Paca. Ya no estoy más enojada. Chau, chicos, chau, paca. Chau. Bueno, otro ejemplito de dar la palabra, ¿no? Un poco dar la palabra, dar la voz. Por último, no por último, pero alguna cosita más, es también el espacio público, la televisión pública tenemos la posibilidad, la responsabilidad y la obligación de pensar en la infancia en términos de derechos, ¿no? Conocer y reconocer a los chicas y chicas. Y pensar a la infancia en términos de derechos y pensar a los medios en términos de derechos. Y en ese sentido, ofrecer acceso a contenidos de calidad es no únicamente esto de la visibilidad, darles espacio en la pantalla, sino también trabajar mucho por que eso que ofrecemos, eso que hacemos llegar, sea televisión de calidad. Porque en definitiva igual lo que estamos haciendo es televisión, ¿sí? Y salir de la antigua dicotomía que la televisión educativa o cultural es una televisión escolarizada, aburrida o de mala calidad. Construir ciudadanías visibles, pantallas que representen a los chicos, los visibilicen como colectivos sociales con derechos y garantizar su participación en la cultura. O sea, recuperar la participación en la cultura como un derecho para todos los chicos y chicas. Quiero mostrar dos cositas más, nada más para no estirarme mucho, que son algunas de las que están en la pantalla, y obviamente muchísimas más, pero no hay mucho tiempo, ya me están armando el papelito, ¿no? Podemos mostrar el que dice Cosa de Todos, en relación a ficción también, que estamos trabajando en algo de ficción, en donde hay una ficción, pero para trabajar en esto de la construcción de la ciudadanía. Con mi hermano Benjamín y mi vecina Clary tenemos un blog bastante famoso. Se llama Cosa de Todos. Casi siempre escribimos sobre lo que nos llama la atención o nos da ganas de investigar. Suponete, una vez hicimos una nota sobre cómo se hace la soda. O entrevistamos al señor de la bicicletería. O bueno, cosas así. Pero un día empezamos a escribir otras cosas, ideas que se nos ocurrían.
chistes re buenos, cosas que nos daban bronca o que queríamos contarles a todos. Saliste igual. Lo estaba esperando. ¿Ministro? ¿Siempre entran ustedes así a las oficinas, a todos lados? ¿Usted es el ministro de Trabajo? Sí. Tenemos que encontrar a la presidenta. ¿No es eso? No te mates. Gracias. Ya tengo que ir cerrando, así que eso fue una muestra muy pequeña. Me hubiera gustado traer también cosas de animación y todo, pero quería ejemplificar esos objetivos concretos. Así que bueno, para ir cerrando esto, me parece que es fundamental generar contenidos audiovisuales de calidad como una política pública, ¿sí?, desde el lugar del Estado, justamente para trabajar en el respeto por las identidades infantiles, para generar una televisión que, digamos, que considere a los chicos sujetos de derecho y no sujetos de consumo, digamos, que no sean únicamente apelados por el mercado, para generar y construir y colaborar en la construcción de ciudadanías visibles y fundamentalmente para ampliar y diversificar sus horizontes culturales. Eso es lo que tratamos de hacer desde Pacapaca y también desde muchas otras televisoras públicas latinoamericanas. Ese es el desafío y ojalá que pronto todos lo podamos ver en todas las grillas de todos los cableoperadores. Muchas gracias. Bien. Presento ahora a Alicia Entel, que es educadora, periodista y teórica de la comunicación. Sus trabajos se relacionan con las problemáticas de la comunicación y la industria cultural, vinculados con el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Ha investigado sobre comunicación y ciudad, sobre imagen y conocimiento, poéticas de la comunicación visual. Es licenciada, tiene un largo currículum que estoy tratando de abreviar. Es licenciada en Letras con orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación en Flaxo, en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, y es doctora en Filosofía, Imagen y Cognición por la Universidad París 8. Es directora de la Fundación Walter Benjamin de Buenos Aires y profesora titular regular de Teoría de la Comunicación 1 de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y de Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno. Ahora no puedo hablar. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Ante todo quiero agradecer. Encuentros como estos permiten... Encuentros como estos permiten que hagamos intercambios, permiten que nos volvamos a ver y pongamos un espacio, una detención del tiempo un poquito para repensar cuestiones que son estratégicas para la vida de las personas, pero que a veces las pasamos por alto porque estamos en otra cosa. Yo traje un pequeño textito que un poco voy a hablar y un poco voy a leer, y que tiene que ver sobre todo con una reivindicación en torno a las infancias, y voy a decir, tipo chivo, que esas fotografías que ustedes ven y que están allí forman parte de una tarea que venimos llevando hace 9 años, 9 años, y que tiene que ver con un proyecto que se llama Infancias Varios Mundos, donde nosotros, desde la Fundación, intentamos hacer un registro visual de la situación de las infancias. Y verdaderamente ese registro visual permitió casi concretar un observatorio de cómo iba siendo la situación de las infancias, porque ese registro no es que nosotros fuimos a sacar fotos, sino que fue enviado a través de una veintena de concursos fotográficos, propuestos no a profesionales, sino a profesionales y a toda la gente que quisiera sacar fotos en torno a determinadas temáticas. Bien, quiero decir esto porque al mismo tiempo, digamos, hay como una especie de doble juego. Por un lado, las infancias son fotografiadas, imaginadas y representadas de determinada manera. Pero por otro lado también las infancias
dicen las infancias manifiestan y las infancias son, ¿no? En el sentido de existencia. Y ahí quiero empezar con dos afirmaciones que a lo mejor pueden ser cuestionables. Una, que la idea, que me parece que tiene que ser contundente, de que la infancia no es un momento previo a algo. Mi abuelidad no la vivo como un momento previo a la muerte. La infancia es un espacio cultural, social, biológico, etcétera, que tiene valor en sí mismo. No podemos pensar en todo este conjunto de fotografías de chicos y chicas latinoamericanos que vemos en la sala solamente pensándolos como adultos en futuro. No, a mí me parece que es fundamental decir que valen, son y merecen respeto y su situación merece respeto hoy. La infancia no es un espacio de transición hacia, debe ser valorada con sus propios valores, con sus propios modos de imaginar, de ser, de pensar, de ambular, etc. Y obviamente, como dijo la compañera, el reconocimiento de que las infancias obviamente son sujetos de derechos. Salud, educación, hábitat, información, juego, etcétera, etcétera. Y que durante mucho tiempo también, cuando se habló de derechos de las infancias, estuvo como afuera, aunque estaba mencionado, ¿no? El derecho a la información, el derecho al juego. Por eso cuando se habla de trabajo infantil hay que hablar de explotación infantil, ¿no es cierto? ¿No? Bien, porque los chicos tienen que estar jugando, bien, y aprendiendo, obviamente, ¿no? Y más aún, hay un valor cognitivo, me pongo un poco en filósofa, discúlpenme, hay un valor cognitivo infancias, lo pongo entre comillas, que lamentablemente se suele perder con la vida adulta. Dicho valor tiene que ver con una capacidad humana fundante, que es nada más y nada menos que el asombro. Yo a eso me quiero referir. Y quiero dedicar un instante, aunque parezca algo alejado de los medios, de las imágenes, de los debates en torno a las legislaciones. Hubo un crítico de arte que se llamaba Aby Warburg, ¿no? Que era un crítico de arte del Renacimiento, no en el Renacimiento, él murió en el 29 del siglo pasado y hacía referencia, estudiaba el Renacimiento. ¿Y qué decía este buen hombre medio loco, Aby Warburg? Decía que lo que caracteriza a los seres humanos no es tanto su capacidad reflexiva, sino el asombro, cualidad o disposición que, según Warburg, diferencia al hombre de los restantes seres vivientes. No tanto el razonar o la astucia, sino ese gran momento mágico. Bajo su efecto, las cosas, aunque conocidas, parecen únicas, parecen nuevas. ¡Oh! Mira un chiquito cuando va por la calle. ¡Ah! Mira eso, mira lo otro. Nosotros parece que de eso ya nos olvidamos, ¿no? Inspiran la indagación, el cómo y el por qué. Ese manto de maravilla ha asociado históricamente a veces el asombro a la magia, y de ahí que no siempre fuera valorado positivamente. Pero también fue asociado al descubrimiento. Por esa vía y a través de la curiosidad se traza el itinerario de la innovación, siempre y cuando se fomenten prácticas creativas. O para decirlo en otras palabras, el ser humano ejerce plenamente su condición cuando puede asombrarse, sedimentar la huella de ese ver el mundo como por primera vez, para que afloren experiencias futuras, para que pueda indagar a partir de la curiosidad, ensayar caminos diferentes a los ya establecidos, innovar. En esta secuencia, que nunca sigue una línea, se produce el asombro, se ejercita la curiosidad, se buscan caminos, se crea, ¿no? Bueno, yo por acá tengo escrito, y después en todo caso se los paso, toda una historieta, una historia en torno a qué pensaban los antiguos con respecto al asombro, cómo fue coartado en muchos lugares, cómo esa idea de asombro a veces fue asociada a lo mágico y entonces de alguna manera fue cercenada, y cómo hay toda una tradición en lo educativo que todavía cuesta
vuelta a abrir, ¿no? Muy de la modernidad, que prefirió las experiencias organizadas, fáciles y previsibles, en medio de la división social del trabajo, ¿no? A que un chico de golpe en un aula descubra algo y todo el mundo esté entretenido en eso, ¿no? Hace años de años que los pedagogos han tenido que inventar los pasos de una clase donde la motivación cumple un papel fundamental, porque el interés hacia el aprendizaje parece estar ausente, o al menos diluido. Quizá la preocupación por la motivación en términos de educación en las estrategias didácticas, interesante porque contempla al otro como persona y no simplemente como tabula rasa, resulte proporcional a la pérdida de asombro para los aprendizajes, ¿no? Es decir, cuanto más se perdió el asombro para los aprendizajes, más la pedagogía y la didáctica ahí luchando para conseguir cuestiones motivacionales. Incluso un asombro sin alas quedó en algunos reductos, en ciertas infancias que tenían posibilidades de supervivencia mejores que otras. Me gusta hablar de infancias en plural. En las utopías románticas afectadas por el mal del mundo y las injusticias, y en algunos juegos donde se tolera poquito lo imprevisible. Los tiempos contemporáneos parecen estar inmunizados contra el asombro. Es un problema, porque tal inmunización solo priva a muchos de advertir lo malo, no solo priva a muchos de advertir lo malo, sino que también los ciega ante las maravillas, ante lo admirable. Un historiador interesante que se llama Richard Sennett habla de privación sensorial, ¿no? Es decir, cuando todo es previsible y la lógica del mercado y el consumo planifica hasta cómo vamos a vivir en los tiempos de ocio, resulta que se produce lo que el general Adorno, perdónenme, decía algo así como un ensayo de monotonía, ¿no? Todo es previsible, un aburrimiento total. Y esa es un total. ¿Vieron que los chicos cada rato se dicen, me aburro, ¿no? Bueno, entonces, justamente despertando situaciones de asombro donde los grandes nos asombremos, ¿no? También vamos a motivar las pequeñas cuestiones de asombro presentes en la vida de todos, obviamente muy fuertemente en las infancias, ¿no? Un anestesiamiento del primigenio asombro infantil que se da, por ejemplo, cuando un chiquito ve a alguien caído, ¿no? Y nos pregunta, y la mamá o el papá le tiran de la mano y dicen, no, salí, vení, cruzá la calle, andate para el otro lado, ¿qué estás mirando? ¿No? Ya. En la actualidad, la inquietud por estimular el asombro por parte de los medios constituye realmente una excepción. Pienso en Encuentro, ¿no? Inicialmente, que trabaja mucho en términos de, es excelente en ese sentido, y en Paca Paca, gran reivindicación. Con el enorme desafío, ¿no?, que me parece que tienen, de propiciar la imaginación, ustedes hablan, ¿no?, del desarrollo de la imaginación, tener público y no seguir los cánones que tradicionalmente el mercado dirimió para los chicos. Es todo un desafío. Por cierto que muchos medios creen estimular el asombro con la hipérbole, la exageración, la perversión, el sanatismo, el clima pseudo-felinesco, que ojalá fuera de felinesco, porque quieren ser felinos, pero no pueden. O bien circense, con el perdón de los circos, ¿no?, que son también muy buenos. Bien, el tema del asombro me parece un tema contundente. Voy a decir muy rápidamente otros dos temas que me parece también que son interesantes. Uno tiene que ver con lo que yo llamo la dialéctica cercanía-lejanía, que es en la relación de los públicos con los medios. Esta creencia de que estamos ahí adentro, cerquita, cuando en realidad no es así. Y cómo también los medios participativos, en el orden de la valoración de la democracia y la ciudadanía, tienen que fomentar otro modo de ser los acercamientos, ¿no?
Lo cierto es que una característica también muy importante del mundo infantil, que a veces se opaca en el hiperestimulado mundo adulto, ¿no? Es, ¿no?, el tema del cerquita, ¿no? Sabemos que las infancias para su crecimiento necesitan del adulto cerca, que niñas y niños trasladan la inicial y primigenia necesidad de apego al intento de tocar, palpar, sentir el mundo y a la vez sentirse reconocidos en él. Algunos medios de circulación comercial fingen responder a estas demandas, pero entienden el estar cerca casi como una burla a la necesidad humana. Exageran el tono invasivo, se anuncian y anuncian por todos lados, de modo tal que un niño no solo recuerde a determinado personaje y o su actividad, sino que demande tener un muñeco como él, un póster por él, un juguete como él, un jabón como él y hasta un almohadón con su cara para que ni en sueño se lo pueda olvidar, ¿no? Entonces, ojito, ¿no?, con estas cuestiones de merchandising. Bien. La cercanía amorosa es otra cuestión, ¿no? La confianza solidaria, los intercambios infancias-adultos se transforman justamente por ese impacto en el intento de repetir, invadiendo la vida privada, lo que muchas pantallas intentan, construyen y venden. Pero los niños y niñas, en el ejercicio de sus derechos, saben operar la dialéctica cercanía-lejanía. Tienen una mirada que es como una lupa. El mundo entonces, de tanto que es presentado como en lupa, como de aquí cerquita y confianzudo, se vuelve monstruoso a veces. Pura distorsión, rareza. La mirada infantil ve con más contundencia que nosotros esas distorsiones y hasta sabe tomar distancia de lo cercanamente monstruoso. A veces en el mundo adulto, años de exposición a lo siempre igual, a la repetición y a la previsibilidad, construyen también seres previsibles, predispuestos a aceptar la cercanía artificial, grotesca y muchas veces mentirosa, y alejados precisamente de otra cercanía, de la cercanía amorosa. Gran parte de los virales puestos en YouTube y que después muchas veces, como no tiene a veces espacio, repiten y repiten, ¿no?, programas de televisión abierta suelen repetir, logran que nos riamos de una tragedia. Por ejemplo, alguien en silla de ruedas que va rodando sin límites por una pendiente, ¡pum!, y se cae. Personas por la calle que caen a un pozo. Y hasta el Pollito Pío, no me van a decir que no lo conocen, que nos harta a fuerza de repetir la misma escena sumando otros animales. Y hasta sentimos una suerte de alivio cuando pasa un tractor y lo pisa. Sí, yo lo probé, esto lo puse. Ahí largamos la carcajada, perversamente liberadora. Horkheimer y Adorno decían que este tipo de carcajada resulta algo así como una estafa a la felicidad, ¿no? Ahí se puede lograr otro tipo de cercanía valiosa. Miren, les voy a contar. Para mí samba, hasta hace poco tiempo, era solo una danza folclórica, discúlpenme, ¿no? Pero para mis nietas es un excelente amigo que las guía, es verdad esto, que las guía en los temas de la historia patria. Y estaban y hablan de samba, ¿sí? Bueno. Pena entonces que con todo lo que tenemos que desolvidar mirando a los chicos, gran parte de los medios incluyan infancias solo cuando se asocian con lo delictivo, la marginalidad, le dicen menores, la minoridad, terrible, los conflictos docentes o la explotación. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual previó un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Hay un largo camino por hacer y cosas interesantísimas y creativas que como puntas veo acá presentes y que en comunicación e intercambio con la patria grande pienso que se pueden realmente potenciar sinceramente muchísimo, ¿no? Último, y me voy. Aprender haciendo.
nos pasamos los adultos, nos pasamos los adultos pensando que cuando tenemos un niño al lado lo que tenemos que hacer es enseñarle algo, ¿no? Esta cosa de la pedagogización, me voy. La pedagogización y la hiperpedagogización. Una cosa es un canal educativo y otra cosa es todos los canales y otra cosa es la vida misma, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que ha trabajado mucho este tema de la pedagogización y la hiperpedagogización. Voy a enseñar solamente a Carolina Dweck. Pero hay, en realidad, en los chicos, y lo tenemos que aprender de ellos, algo fundamental, que es el aprender haciendo. Nosotros les enseñamos un montonazo a los chicos sin hablar de eso, directamente haciendo, y ellos imitan o no, y va a tener que ver con los vínculos que hayamos armado o no. Y en ese sentido, ¿no? Quiero hacer referencia a ese espacio fundamental que tiene que ver con la sensibilidad infantil de la cual tenemos muchísimo, pero muchísimo que aprender, ¿no? Como en la elaboración de un pensamiento nuevo, y que en verdad de lo que se trataría ahora no es solo reconstruir y hacer memoria, como la última década ha mostrado como elementos tan valiosos, sino, a mi modo de ver, la cuestión fundamental es abrirse a un desafío nuevo-viejo, la posibilidad de poner eje en la transformación y así seguir creciendo. Nada más. Bien. Voy a presentar a Susana Velegia, que es directora de cine y televisión, socióloga, especialista en gestión cultural y televisión educativa, investigadora en medios audiovisuales, cultura y educación, presidenta de la Asociación Civil Nueva Mirada y creadora y directora del Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Es asesora del Consejo Federal de Inversiones y de los Congresos Argentinos de Cultura, docente universitaria, autora de ensayos, artículos y libros sobre su especialidad. Es miembro de el CONACAI, es el Consejo de Producción Audiovisual para la Infancia del AFCA. ¿Es así? No, no es así. Bueno. Incluso Pobrecito, no tiene por qué el pobre acordarse lo que significa todas estas siglas tan largas. Es el Consejo Nacional para el Audiovisual y la Infancia del AFCA, de la Autoridad Federal de Medios de Comunicación Audiovisual, que se crea con la nueva ley de comunicación audiovisual, este consejo. Afortunadamente, y podemos decir que la nueva ley ha significado un avance gigantesco en muchos aspectos, y en uno de estos aspectos que constituye un avance gigantesco es precisamente en la inclusión en varios de sus artículos, en particular el 17, del tema infancia, la relación infancia-medios audiovisuales, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los niños en los medios audiovisuales. Les recomiendo leer la ley, a quien no la conozca, está en el portal del AFCA, ahí está Alicia Ramos. En el Consejo hemos elaborado también los 14 puntos para una televisión de calidad para los niños, que está en el portal del AFCA. Mi ponencia, que voy a tratar de sintetizar, ¿dónde está el cosito para pasar? Que voy a tratar de sintetizar en honor a los 15 minutos reglamentarios, es educar y aprender con los medios. Pero antes de hablar quisiera decir unas palabras. Que acá se habló del fin de la infancia, que muchos teóricos, investigadores, sobre todo europeos, vienen trabajando, y de las capacidades de asombro, descubrimiento y la creatividad como tres cosas interrelacionadas, por supuesto, que mencionó Alicia. Bueno, ambas cosas están interrelacionadas, este fin de la infancia, con
estas capacidades que, bueno, fueron enarboladas por las vanguardias artísticas del comienzo del siglo XX precisamente para sacudir el arte institucionalizado de las academias, etcétera. Toda una larga historia que no vamos a entrar. Pero el fin de la infancia significa nada más ni nada menos que la construcción de consumidores desde la edad más temprana posible, si fuera posible desde el vientre de la madre, ¿ya? A través de los medios. Esto se ha investigado y se ha denominado acortamiento o fin de la infancia a este trabajo permanente, consistente de los medios audiovisuales, sobre todo, por formar consumidores e identidades, construir identidades amalgamadas por y para el consumo a nivel global. Y esto evidentemente tiene que ver con una mutilación de las capacidades que ha mencionado Alicia y que son fundamentales para el desarrollo de toda persona a cualquier edad, mucho más los niños. Vamos a empezar entonces a entrar en este tema, porque educar y aprender con los medios tiene que ver con desarrollar estas capacidades, entre otras. Pasamos a la otra, que no sé cómo es el chirimbolo, así. Bueno, decía un gran gestor cultural, Jacques Lang, que la demanda cultural no surge por generación espontánea, se construye, exministro de Cultura de Francia, se construye desde la oferta y las políticas públicas para la formación de las competencias culturales y lingüísticas de los ciudadanos. Esto es una realidad total y funciona. En Francia funcionó esto como constante. Podemos criticar a Francia en un montón de aspectos. Estos cambios los vamos a pasar porque ya se habló ayer de ellos. Y funcionó esto en Francia como constante en las políticas de cultura públicas. Hoy Francia es el único país de la Unión Europea donde el cine francés va a la cabeza en la taquilla por delante del cine de Hollywood. Algo funciona. Lo mismo sucede con los libros, lo mismo sucede con las distintas expresiones artísticas. Los niños y jóvenes en los medios audiovisuales se ha investigado también a nivel mundial y en nuestro país. Hay dos registros en general. Uno es como espectadores, al dirigirse, al apelar los medios a los niños como espectadores, precisamente apelan como objeto para y de consumo, ¿ya? Hay una forma perversa de los niños como objeto, no para el consumo, porque los ponen en la bolsa con la publicidad como a los espectadores adultos, sino los niños como objeto de consumo. No sé si recordarán algunos célebres programas que utilizaron a los niños como anzuelo de rating, ¿ya? Precisamente adultizándolos de manera compulsiva en cámara a niños muy pequeños y violando su intimidad y sus derechos de una manera pavorosa que muchos hemos denunciado en su momento. Y también hay otra representación que hacen los medios de los niños que está basada en dos estereotipos. Por un lado, los niños modelos, digamos, que jóvenes asociados al éxito, la belleza y la diversión, ¿ya? Los que toman quilmes y se encuentran, o se encuentran para tomar quilmes, o se encuentran porque toman quilmes, por ejemplo, por poner un caso. Y otro estereotipo que es asociado a la violencia, la droga, los casos policiales, la minoridad, los menores, que son percibidos como amenaza. O sea, los jóvenes pobres, niños, adolescentes, jóvenes pobres, se va construyendo un estereotipo asociado a la amenaza, ¿ya? Ahí donde uno ve un morochito medio mal entrazado, dice, uy, este me va a afanar la billetera seguro. Esto se ha logrado en la sociedad construir, no podemos decir que no. Hay derechos vulnerados constantemente en los medios, en el CONACYT trabajamos esto, se sigue trabajando, pero bueno, cuesta mucho, es un esfuerzo muy grande ante tan avalancha de distorsión. Un organismo que tiene muchas competencias, entre las cuales está esta, muy pequeñita, dentro de ese organismo. Hay vulneración a su identidad etaria y cultural, a la visibilidad y la presencia. Los únicos canales donde uno ve niños jóvenes emitiendo su propio discurso, expresando sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos son Pacá, Pacá y Encuentro,
yo no veo otros, al menos a la cultura, a la libertad de expresión y a su calidad de sujetos y ciudadanos, no a futuro, ahora son sujetos y ciudadanos. Esto es una forma de violencia simbólica. Y toda forma de violencia simbólica siempre antecede y acompaña los procesos de violencia física en todas las sociedades. Pasó con el nazismo, pasó con muchas situaciones terribles que han vivido las distintas sociedades, y han crecido los casos de violencia hacia los niños, de violencia doméstica, de violencia hacia la mujer. No digo que haya una relación mecánica, pero hay una compleja trama de relaciones donde los medios tienen que ver con esto, porque hay una naturalización de la violencia cuando se ejerce la violencia simbólica. Bueno, hay cambios en el proceso de socialización de los niños, antes con la presencia rectora de la escuela y de la dimensión nacional. Hay un cambio en las relaciones entre lo local y lo global, el debilitamiento de la dimensión nacional y la relación más sin intermediaciones casi entre lo local y lo global, ¿ya? Y hay una diferencia que tiene que ver con la socialización de los niños, que en la semiosis social. Estábamos hablando, desde mi generación, diríamos, la socialización se daba a través de una cultura alfabética, a través de el principio de analogía tomado como verdad. Esto se creía en sus comienzos que era el cine, que lo que el cine mostraba o que el audiovisual muestra es verdad, muy completamente distinto de la verosimilitud que toda obra audiovisual bien construida procura lograr. Y la semiosis social actual está sin duda centrada en la cultura audiovisual e informática. Cuando hablo de audiovisual e informática estoy hablando de un complejo que comprende no solo al cine, la televisión, sino también a los videojuegos, a internet, las telecomunicaciones, la telefonía celular, etcétera, etcétera. El campo audiovisual se ha ampliado, de modo que hoy se habla de transmedialidad, de producción de contenidos transmediales, multimediales, que son dos cosas distintas que acá no vamos a detenernos a explicar, si no, no llegamos con los 15 minutos, pero que sería muy interesante analizar en profundidad, porque los chicos están en esto, en las redes sociales, simultáneamente en la televisión, en esto, están en un complejo multimedial que tiene mucho que ver en su forma de socialización y en sus diríamos, en la formación de sus personalidades. Ojo, porque cuando hablamos de audiencias y de públicos, desde la televisión pública, tenemos que pensar cuáles son esas audiencias, cómo son esas audiencias, ¿ya? ¿Qué necesitan, qué intereses tienen y qué les va a gustar o no gustar? Porque nadie ve televisión o un programa por obligación, digamos. Todos estos factores de cambio creo que deben ser analizados desde la televisión pública si se pretende hacer contenidos innovadores para los niños. Cambios en el proceso de socialización, bueno, hablamos de cambios fundamentales, que acá me voy a detener en uno, que hemos pasado de procesos de reflexibilidad y comunicación interpersonal, de más cercanía, digamos, del énfasis puesto en los conceptos, a procesos mediados de comunicación mediada, a la necesidad de respuesta instantánea y la necesidad de acción como sinónimos de modernidad y de estar, diríamos, acorde con los tiempos actuales. La educación se concebía, diríamos, en la etapa del Fordismo como derecho de los ciudadanos y en cierta medida imperaba en esta lógica del derecho a la cultura y a la comunicación, una lógica centrada en la polis. Hemos pasado a concebir a la educación como servicio. No sé si han notado este desplazamiento en los discursos que hablan sobre la comunicación y la cultura. Por lo tanto, si hablamos de servicios, estamos hablando de usuarios consumidores, por lo tanto estamos hablando de mercado. Estamos
connotando estos conceptos, no derechos, sino mercado. Bueno, las consecuencias de esta omnipresencia del audiovisual en la vida de la sociedad, en particular de los niños, son muy evidentes en la educación. Los profesores se acostumbran a convivir con una brecha que existe entre los que los niños ven, aprenden y perciben y hacen fuera de la escuela con la cultura letrada en la que sigue centrada la escuela aún hoy. O sea, hay un muro divisorio, una frontera entre dos culturas que no tienen nada que ver entre sí. O sea, porque la cultura que viven los chicos en las redes sociales, en internet, en todo esto, la cultura audiovisual, la sienten como su propia cultura, como su medio ambiente natural, y la escuela es la galaxia Gutenberg, sigue siendo. ¿Ya? Esta brecha no se ha saldado, lamentablemente. Es competencia de la educación y de los organismos de cultura también saldarla. Los profesores no han sido preparados para utilizar los medios audiovisuales para favorecer la co-construcción del conocimiento, el desarrollo intelectual y demás de los chicos. Incorporan algunos medios audiovisuales como vehículos para ciertos contenidos. Y esto es una cosa muy importante que hace esta brecha. Es decir, incorporan un video para transmitir contenidos de historia, de geografía, de ciencias sociales. Pero no incorporan al audiovisual como nuevo campo de conocimientos, que lo es. Luego incorporan a la informática separada del audiovisual, cuando en la realidad la convergencia que hoy se habló hace que funcionen interactivamente, interrelacionados absolutamente. Centran la formación en lo que llaman TIC, en la informática, y dentro de la informática en el desarrollo de las diríamos, aptitudes operativas, operacionales, saber manejar una computadora. Esto es lo que se llama un nativo informático. Nosotros, que los viejos ya somos extranjeros, o no sé cómo nos llaman, no somos nativos. Pero el tema es, ¿para qué operar una computadora, digamos? ¿Para qué? Ya, no cómo, digamos. Primero es el para qué, después el cómo. El énfasis está puesto en el cómo, como vehículo. También la informática incorpora como vehículo, no como campo de conocimiento. Un campo de conocimiento es multidimensional, tiene una dimensión histórica, antropológica, social, de relaciones de poder, ideológica, etcétera, etcétera. Esto es incorporar un campo de conocimiento. No que hay que apretar tal botón para producir tal efecto. Son dos cosas distintas, que están confundidas en la realidad escolar, lamentablemente. Una formación, a nuestro juicio, debe existir una formación integrada en medios y TIC. No puede ir la informática, por un lado, con la computadora, el plan Conectar Igualdad me parece fabuloso, pero es una cosa. La otra cosa es la formación del entorno de lo que yo llamo el entorno de conocimientos, al incorporar una nueva tecnología, que den paso o estimulen esto de lo que hoy hablaba Alicia, que es lo esencial, porque es lo que define a la condición humana, ¿ya? Distingue, diríamos, al humano del resto de los mamíferos. Es la capacidad de crear, de innovar, de descubrir, etcétera, por más computadoras que haya. Y acá más o menos se enumeran algunos de estos aspectos o aptitudes que tenemos que tener en cuenta al incorporar nuevos medios a la educación. Acá hay algo que me interesa resaltar, no solo como derechos humanos y capacidades habilitantes, según el famoso economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1995, creo, por sus estudios en Economía y Cultura. Capacidades habilitantes, aquellas que permiten a las personas insertarse en el contexto social, económico, político de sus respectivas sociedades como seres activos, participativos, etcétera, etcétera.
La revisión de los valores e ideas, la conciencia histórica, esto sería uno de los para qué, alguno de los para qué, no es una enumeración exhaustiva. La valoración de la diversidad cultural, fundamental, ¿ya? La motivación para la participación y la organización social y la construcción de ciudadanía, que merecería también un análisis aparte, porque hablamos de construcción de ciudadanía, pero no decimos qué clase de ciudadanos pretendemos formar en esta América Latina en proceso, diríamos, reactivado de integración. ¿Cuánto me faltan? 2 minutos. Bueno. Con 2 minutos me alcanza y me sobra para decir así al galope lo que viene. Nosotros desde Nueva Mirada, la asociación que presido, tenemos una metodología donde intentamos llevar a cabo estas hipótesis teóricas de trabajo a través de los cursos y talleres que damos de medios audiovisuales de distintos lugares y formas y formatos, ¿ya? Hemos hecho a distancia uno para docentes del espacio iberoamericano para Fundación Telefónica, estamos haciendo ahora en Lomas de Zamora presenciales, etcétera, etcétera. No les puedo contar mucho, y estamos haciendo en distintos lugares, hemos hecho en Venezuela, etcétera. Pero funciona. Cuando hay tiempo suficiente para hacerlos, en la realidad vemos que funciona, los chicos se reenganchan, se divierten además, la pasan rebomba y aprenden un montón y juegan. Y en ese jugar y aprender, o aprender jugando, es donde aparecen estos procesos de descubrimiento, de innovación, etc. Hay una fase que es de comunicación, una primera fase donde nos interesa conocer las autopercepciones que tienen, diríamos, los alumnos, las preocupaciones, sus pautas, sus ideas, las identificaciones que tienen. Tenemos que conocer, como tenemos que conocer a nuestros espectadores desde la televisión pública, si vamos a encarar un proceso educativo en serio, de formación en serio. Y luego hay que establecer ciertos puntos de anclaje con esta realidad entre lo que nosotros vamos a llevar a cabo como proceso de capacitación y la realidad de nuestros educandos. Tenemos que establecer cuáles van a ser los puntos de anclaje. Si no, no sirve para nada. No es proceso de capacitación ni de educación. Es un proceso deseducador. Si no ponemos los puntos de anclaje en la propia realidad que viven los alumnos. Por ejemplo, la capacitación que estamos haciendo para que los chicos en Lomas de Zamora, en 2 escuelas, produzcan audiovisuales de educación en salud, parte de un diagnóstico participativo hecho por ellos en una de estas escuelas, en el otra todavía no se terminó, donde los chicos establecieron que el principal problema de salud que tienen es el embarazo adolescente, ¿ya? Entonces estos chicos van a hacer audiovisuales, videos cortos, como producto de este proceso de capacitación, de prevención del embarazo adolescente. Ellos lo van a hacer. Si nosotros como representantes institucionales de la adultez y la educación hacemos estas campañas que a veces son medio terroristas, contra la droga, todo esto me refiero, ha habido en algunos momentos, les entra por un oído y les sale por otro. Creo que la forma que realmente incorporen es siendo ellos los constructores de su discurso sobre los distintos temas que quieran tratar. Luego hay una fase de expresión. Por eso en la fase de comunicación también pasamos películas, videos sobre los temas que ellos eligen, y hay sesiones de reflexión y de análisis crítico de estos videos que tenemos a granel. Nosotros, nuestro patrimonio audiovisual de los distintos festivales, este año vamos por el 12, tenemos de todos los temas materiales. Y luego planteamos una fase de expresión, que acá está más o menos desarrollada, pero la hago rapidito si no me paso de los 15 minutos, donde planteamos situaciones reales o imaginarias. Los chicos plantean situaciones reales o imaginarias, anécdotas, historias, lo que le pasó al vecino, lo que le pasó a ellos, y a partir de ahí buscamos, o que ellos busquen, el camino que puede tener esa situación
en su fase de desarrollo y de resolución. Ya tenemos la historia, ya está, ellos la construyeron. Sobre esto viene sobre la fase de expresión anterior, que no profundizamos ni lo haremos acá, viene la fase de creación a la cual le dedicamos 2 sesiones. Acá sí ya hay una conciencia acerca del proceso creativo, que es de trabajo en grupos, acerca de lo que es hacer un guión, acerca de lo que es hacer un audiovisual, etcétera, etcétera. Pero partimos de lo que llamamos la cognición situada, ¿ya? Hay una fase de aplicación y producción, donde ya entramos más en los aspectos técnicos de la producción audiovisual, a la que le dedicamos 4 sesiones, ya se transforman en, diríamos, técnicos audiovisuales, porque ya te hablan del guión, de la escaleta, de la planificación, del plan de producción, y ya se han distribuido los roles, quién va a hacer la producción, quiénes van a trabajar en guión, quiénes van a hacer cámara. Ya estamos, pero como en un canal de televisión casi, pero no hemos empezado por ahí, fíjense, porque si no también les entra por un oído, les sale por el otro. Luego la fase de profundización, a la que dedicamos 3 sesiones, ¿ya? Acá ya hacemos que la cosa sea más científicamente planificada y sostenible. Los introducimos en el proceso de investigación, todo tema. Si vamos a escribir, aunque sea una historia de ficción, de un romance entre un repartidor de diarios y una enfermera, bueno, tenemos que investigar. Yo qué sé qué es lo que hace una enfermera, cómo vive, si tengo que construir el personaje de una enfermera. Hasta para la ficción hace falta investigar. Mucho más si se trata de un tema como el que ahora van a abordar estos chicos, que es el tema embarazo adolescente. Bueno, hay que consultar bibliografía, hay que hablar con médicos, con adolescentes que se han embarazado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ubicar este andar en el descubrimiento de nuevos conocimientos en un marco epistemológico que esté basado en la propia experiencia. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué pasó en tu familia? ¿Qué pasó con tus amigos en relación a este tema? Porque cuando los chicos eligen un tema, en cualquier taller, cualquier tema que sea que elijan, ahora eligieron pero en cualquier taller, tiene que ver con su experiencia. Cuando uno entra a preguntar, y bueno, ¿por qué elegiste este tema? ¿Qué cosa? Empiezan a aparecer las historias familiares del barrio, de los vecinos, de los amigos, y esto es lo que hay que introducir, y estos son los puntos de anclaje que me refería, ¿ya? Donde se va a basar el proceso de conocimiento. El conocimiento como relaciones situadas lo concebimos, no como objeto, no es una cosa de la que yo me apropio, sino el conocimiento se va construyendo en estas relaciones, ¿ya? A lo largo de todo el proceso, ¿ya? Aun cuando ya se sienten técnicos del asunto, que es muy lindo verlos, y es muy lindo verlos actuar, porque los que se hicieron, los que dirían, eligieron hacerse cargo de la producción, uy, Dios mío, son persecutorios, se toman el asunto con una responsabilidad, el tema de horario, de la planificación, de que esté la utilería, de que un cuento que armaron que tenía que haber un cadáver adentro de una bolsa, y de quién va a ser el cadáver adentro de la bolsa, que era un poco de paja, de trapos, de cosas, toda la bolsa atada, estaban ahí atrás del cadáver, de la producción del cadáver. Fue maravillosa. Hay experiencias maravillosas para contar, ¿ya? Terminamos con la aplicación, con la profundización, y viene la fase de multiplicación. O sea, ¿cómo hacemos que todo este proceso pueda multiplicarse, repetirse, que los docentes aprendan? Y acá vienen un poco algunos principios que extrajimos de estas experiencias que llevamos a cabo, que no se los voy a decir porque ya me pasaron el papelito. Bueno, la buena noticia de la ley 26.522, que la propagandizo por donde vaya, y lo que se hace a partir de esta ley con el tema de los niños, de la infancia, etcétera. Me despido con un breve saludo de 30 segundos, si lo quieren pasar,
es el spot de nuestro último festival. Este año el festival va a ser del 29 de agosto al 4 de septiembre. Están todos invitados, entradas libres y gratuitas para todos. Si quieren pasar el spot, 30 segundos son y me voy. Los niños tenemos derechos A la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Los niños tenemos derechos. Es especialista en medios audiovisuales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Trabajó largamente en el campo de la producción y dirección de radio, televisión y cine. De sus últimos trabajos en este medio se destaca su participación como productora ejecutiva en Revolución, El Cruce de los Andes y Belgrano, ambas películas producidas por Canal Encuentro y la televisión pública en conjunto con el Inca. Por otra parte, Verónica fue directora de Canal Encuentro hasta el año pasado, cuando pasó a dirigir el canal infantil Paca Paca. Gracias, Javier. Hola. Voy a ser breve porque ya estamos en horario de comida y porque tuvimos una estrategia dividida. Valeria empezó con sus 15 minutos y yo voy a seguir con los otros 15. Esto tiene una explicación y es porque uno es la presentación de Paca Paca y nosotros queremos ahora terminar de abrir un nuevo panorama de lo que estamos produciendo. Pero antes de eso, y en relación a lo que se ha expuesto en la mesa, yo quería hacer una pregunta, y es: ¿cuántos de ustedes son realizadores, los que están acá, audiovisuales? ¿Que tienen productoras, que trabajan en productoras o en universidades que produzcan? Bueno, y el resto serán universitarios, estudiantes de universidad, tenemos. Bien. Digo, acá hay algo que estamos en un encuentro de televisión, que es el segundo encuentro, que nosotros viajamos un montón también a lo largo de estos 7 años en la experiencia con Canal Encuentro, y estamos en un momento muy bueno en la región, donde podemos empezar a hablar y a entendernos, donde la tecnología nos acompaña muchísimo, porque en otros momentos era impensable intercambio de material y hoy este material, o sea, existen canales públicos de calidad y podemos empezar a hablar de esto. Pero lo que tenemos que empezar a hablar es de producir. O sea, hay que producir televisión infantil. Hay una ley que dice hay que producir. Y no solo eso, sino que dice cuántas horas hay que producir. Porque si no, no produciríamos. Esto es clave. O sea, porque no se produce. Nosotros vamos, damos charlas, todo, pero la verdad, el Inca, el Vacua, Planificación, arman un concurso, no hay producción infantil. No piensan en producir infantil. O sea, no dicen, bueno, vamos a hacer lo que nos pasó y es un proceso que está bien, el que hacemos de producir documental, pero siguen siempre pensando en producir de la misma manera. Hay que producir infantil. Hay que asumir la producción infantil y hay que asumir la producción infantil como una producción profesional, o sea, con guionistas que escriban, porque después tenemos realizadores que quieren realizar, pero no hay guionistas que quieran escribir. Tenemos actores que no quieren actuar porque son actores serios, o sea, lo que tenemos que empezar es hacer esto. Un país donde tiene una trayectoria tan importante como la nuestra, con una Marianela Walsh, con Hugo Midón, con un Teatro San Martín, con Libertablas, con una producción en Córdoba, es un país donde esto tiene que suceder, o sea, porque hay una cultura de lo infantil, no está separado una cultura de la otra. Entonces, antes de empezar en la presentación y en base a la charla que veníamos teniendo, es tomémonos la televisión infantil como una responsabilidad para asumir, porque esa responsabilidad, después, cuando escuchamos las charlas que continúan a la televisión infantil, es una batalla cultural que la retomamos en Encuentro. Quiere decir, con la gente que nos quiere o no ver a los 30 años. Y esta batalla cultural se empieza desde ahora, con los chicos y con la familia, porque es la familia quien acompaña al chico. Y ahí es cuando yo tomo lo que va a ser mi presentación.
que tiene que ver con un personaje que nosotros tenemos como emblema, que es Samba. Samba y la convergencia. Samba, ¿a dónde ha llegado en este momento y dónde Samba puede estar y nos abre los ojos en relación a eso? Primero, Samba nace dentro de un canal de televisión que es Paca Paca, que es una política pública asumida por este gobierno nacional, donde descubrimos que este personaje guardapolvo blanco, digo, no está vestido de, no tiene zapatillas All Star, no tiene remera impresa, tiene un guardapolvo blanco. Los cubanos dirían, ¿por qué está vestido de enfermero? Porque lo público no tienen pañuelito rojo, ellos no tienen guardapolvo blanco. Este es Samba. Samba tiene su subjetivación, su identificación y su protagonismo. O sea, es un chico de la escuela pública. ¿Paso yo? Donde nosotros no decimos cómo los chicos tienen que ser, sino que decimos que los chicos empiezan a identificarse por lo que son, no por lo que tienen que el mercado o los otros canales le muestran. Porque, y esto es la otra parte, ¿por qué tenemos que producir televisión infantil? Porque cuando nosotros vemos, yo trabajaba en Encuentro, veía la planilla de rating que llegaba para ver cómo estábamos. Encuentro primeros canales del rating. ¿Qué es lo que la gente más ve? Noticias. Número 1, ya sabemos el nombre del canal, porque está en medio porque no se acomoda la grilla, no porque sea una maravilla. Segundo canal del canal de noticias, ¿cuál es? Disney. Segundo canal, ¿cuál es? El segundo de Disney. Cuarto canal, noticias. Quinto canal, otro canal infantil. Cuarto canal, un canal de noticias. Sexto canal, otro canal infantil. Séptimo, octavo, noveno, arrancan recién los de deporte. O sea que nosotros estamos haciendo un encuentro de televisión y producimos y hacemos cursos y salimos a hacer cosas, pero no producimos para infantil, que es lo que más se consume, que es lo que más se ve, y lo que es que un padre a las 10 de la noche tiene que salir a comprar una figurita para entrar a la casa porque si no la hija lo mata. Entonces, que nos mueve los hábitos culturales, pero no producimos televisión infantil. Como productores estoy hablando, como políticas públicas estamos asumiendo en tener un canal y estamos dando una batalla muy fuerte que es la que nos vean. ¿Por qué? Hay por ley la obligación de que Paca Paca esté subido en todos los cables operadores y la batalla está ahí, no lo suben. ¿Por qué? Porque es un lugar que hay que ocupar. En esto tenemos a Samba, donde seguimos avanzando y elegimos y tomamos no lo infantil como lo que decía Alicia, como algo aparte, sino que Samba tiene humor, los protagonistas son protagonistas de este país, donde tiene un ritmo que es un ritmo televisivo. Las canciones son León Gieco, Lazoy, Kevin Johansen, Fito Páez, Teresa Parodi. Son nuestras canciones, son nuestros músicos. La Mosca hace la marcha de San Lorenzo que no sé, todos los días me encuentro, ¿qué hago cantando la marcha de San Lorenzo a las 10 de la mañana? ¿Por qué la canto? O sea, porque te va quedando esto. Y porque la convergencia y lo que la televisión tiene que empezar es una batalla cultural. Esa batalla cultural hace que nosotros después hagamos un parque de diversiones sobre Samba. Que los chicos vayan y se suban a una calecita que es un homenaje a los granaderos a caballos. En vez de tener un elefante, una jirafa, el conejo, tiene todos caballos, que son los caballos de los granaderos, y la canción que está dentro es la canción que canta la Sole de la vida de San Martín. Y si otra vez estábamos con la directora de políticas de primaria, de dirección de primaria del ministerio, están de vacaciones en Uruguay, cuentan, una compañera está de vacaciones en Uruguay, y pasan por el monumento a Artigas. Artigas, dice una nena de 5 años, el padre de los pueblos, y empieza a cantar la canción de todo lo que Artigas hizo. Entonces dieron vuelta y dice, eso en la escuela no, si vos tenés 5 años. A la chica el aplauso, ¿no? Es el aplauso para la chica. Es una batalla cultural que la tenemos que empezar a dar produciendo, eligiendo caminos, o sea, eligiendo personajes, arriesgándose. Nosotros tenemos este parque en Tecnópolis que lo vamos a inaugurar de vuelta este año, donde empieza ahí a ponerse. ¿Qué hacemos? Empezamos a producir. Ahora viene la parte 2. Con la televisión pública asumimos a Samba como un personaje para llevar adelante y siempre estaba pegado a la historia. Dijimos, tenemos que sacarlo de la historia, tiene que atravesarlo. ¿Por qué? Porque están los compañeros de Latinoamérica que tenemos que empezar a producir a nivel latinoamericano. Y Samba tiene que ser un personaje.
Ahora les voy a poner el micro número 1, que es la presentación de samba que va a llegar a la televisión pública. Estudio, por favor. ¿Qué tal? Ponemos el micro número 1, San Martín. Primicia exclusiva de Cibero, por favor. Es primicia, esto no lo vio, el lunes lo vio Tristán y Bonavetti, nadie más. Esto es ¿Vale, vos lo viste? Sí, uno. Vale todavía no lo vio. Fer Ruiz. Sus batallas son legendarias. Su valor no conoce límites. ¡A la carga! Su sable es el más brillante. Ya llega, está aquí. Bienvenido, San Martín, artista exclusivo de El asombroso mundo de samba. Van a ver ahora, no aplaudan, todavía no aplaudan. Vamos a ver ahora 4 micros uno atrás del otro. Yo les quiero mostrar estos micros uno atrás del otro, que son ID de presentación, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando en la mesa, que es que la televisión pública que tenemos que construir es nuestra, son nuestros personajes. Yo pienso, ¿por qué no hicimos a San Martín antes? Es algo obvio. O sea, nuestro superhéroe es San Martín. No es Ben 10, no es Los Increíbles, que hicimos la película de Disney doblada acá, decía Cabildo y Juramento. ¿Sí sabes que no es Cabildo y Juramento cuando la doblaron? Es en Nueva York que sucede. San Martín, Belgrano, Alvear, O'Higgins, chico de 3 años. Yo todo el tiempo junto historias, porque me alucinan de lo de samba. O'Higgins, 3 años, no sabe salir, pero sabe que el que está ahí es O'Higgins y es chileno. O sea, esos son nuestros personajes. Salimos de la historia y ahora van a ver 4 presentaciones más para entender que está acá y era muy fácil. Seguimos con Atahualpa. Este es Atahualpa Yupanqui y este es un carnotauro. Los carnotauros son carnívoros. Un momento. Esto es el asombroso mundo de samba, donde los carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis. El asombroso mundo de samba. Seguimos con el próximo. Incansable buscador de fósiles. Adiestrador de dinosaurios sin igual. ¡Sentado! Ya llega, está aquí. Bienvenido, Florentino Ameguino, artista exclusivo de El asombroso mundo de samba. Y este es el último. Este es San Martín y esta es Olímpica. Olímpica tiene un saque que nunca falla. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de samba, donde los próceres juegan a la pelota. El asombroso mundo de samba. ¿Qué tiene? Vamos a parar acá. Tenemos el de Frida, pero Frida se los dejo para que lo miren en la televisión pública. Lo que tenemos, cerramos con Frida, que es mi favorita. ¿Qué tiene? Tiene que saltamos la historia. Hay deporte, está Florentino Ameguino, paleontólogo argentino. O sea, empezamos a buscar cosas que están acá. O sea, todo sucede en el tiempo. Vamos a los dinosaurios, Olímpica te enseña a patear un penal. Empezamos a cruzar todo lo que es teoría de lo que hay que hacer en la televisión, que es que está Malón, que es un chico de los pueblos originarios que con niña hacen experimentos en un laboratorio. O sea, empezamos a ir por ese lado. Y una cosa nueva que incorporamos son los chicos. Cómo los chicos empiezan a estar en el mundo de samba y son protagonistas, porque quienes tienen hijos van a saber que son fanáticos de samba y le pasan cosas alrededor de esto. Pongamos el video de Yo Soy, que es el número 6, pero bueno, dura 1 minuto y medio, lo vamos a ver entero. Lo que van a ver a continuación se va a las escuelas con el bicornio de San Martín, con una pechera de goma espuma de San Martín, una del capitán realista, que es el enemigo de San Martín, charlas entre los chicos de mamá, ¿yo qué soy? ¿Realista o patriota? No, patriota. Qué suerte, me moría si era realista. O sea, en ese esquema es lo que le pasa a los chicos. Vamos a las escuelas con esto, con un croma, y a los chicos no se les dice nada de lo que tienen que hacer. Lo que hacen es espontáneo. Esto es para empezar a poner a los chicos como protagonistas de la televisión. No es guionar. Vemos el video número 6.
Uy, me equivoqué. Esta es la de carne. Están buenas las de jamón y queso, ¿eh? Y las de carne también. ¿Sabes que tienes ojeras, no? Sí. A la carga, mis valientes. Se te cae el bigote. No es cierto. Y el sombrero sí. Tampoco es cierto. A la carga, mis valientes. Me aburro. Eso es lo que diría Samba. Copión, tú me obligaste. ¡Malditos patriotas! ¡Ay, qué miedo! Este es un chico que quería bailar como Michael Jackson. Hola, este es el baile del niño Sábelo Todo. Soy el niño Sábelo Todo. Soy el niño Sábelo Todo. Yo sé muchas cosas porque soy el niño Sábelo Todo. El niño Sábelo Todo. Este es un poco, no está ni siquiera postproducido, lo pusimos uno al lado del otro para traerlo acá, pero eso es un poco el esquema de lo que los chicos hacen en relación a esto. Para terminar, Javier, te juro que lo hago rapidísimo porque queda un minuto, es la presentación que viene y tiene que ver con algo que la televisión saliendo de la pantalla en los espacios públicos, y esto es algo que yo no me imaginé que pasaba, pero con el canal Paca Paca nos empezamos a dar cuenta la necesidad en todo el país de que llegue la televisión. Entonces ahora a nosotros nos llaman después del Parque de Samba, de la fiesta, y esto lo digo de verdad, porque fuimos de la Musarela en Santa Fe, porque quieren que vaya Paca Paca, de la fiesta de chocolate en Bariloche, de la fiesta del pueblo de Jesús María, todas las fiestas populares es donde la gente está y es los lugares que nosotros tenemos que empezar a ocupar. No tenemos que hacer un gran Rex, no tenemos que hacer en Corrientes en vacaciones de invierno, sino que tenemos que empezar con lo que pasa en la televisión y es cultura infantil, empezar a ocupar estos espacios. Lo que ven a continuación es acciones de Paca Paca que hicimos en el verano en Necochea, en Mar de Ajó y en Mar del Plata, y les traje esto para que vean fotos, porque es la familia quien está detrás del consumo cultural que se genera en general, ya sea para ir a ver el show de Ben 10 o ya sea para lo que pasó en Paca Paca en el verano, en un festival que tiene 52 años en Necochea y que lo llenamos de los colores de Paca Paca. Allá atrás hay un espacio donde los chicos juegan a contar su sueño, entran a una cabina y cuentan con qué quieren soñar. Voy a pasar rápido, lo que tenemos acá es las funciones a la noche, armamos todo con la estética de Paca Paca porque vuelvo a lo mismo, no es si llevo a Charlie a tocar en Mar del Plata y armo todo un escenario y hago algo infantil, le pongo cartelito que actúe un club de barrio. Hay una política pública que la infancia es protagonista y como la infancia es protagonista, asumimos este festival con todos los recursos que nosotros tenemos y lo profesional, pero aliándonos con lo local. Buscamos a los artistas callejeros de Mar del Plata, de Necochea, buscamos a los chicos que están en la calle haciendo malabares para que hayan talleres de teatro y a cada uno le pusimos su lugar donde podrían hacer. Porque no es que yo tengo que hacer televisión infantil y tengo que ir a hacer ficción. Tengo que agarrar lo que está en cada lugar en donde yo vivo. Tengo que agarrar al tipo que es un payaso y lleva haciendo esto hace 10 años y tiene un timing, tiene un ritmo que no le voy a hacer, como nos pasó a nosotros. Los tipos estos estaban al mediodía en la peatonal. La gente que se juntaba ahí era impresionante. Vení. Los chistes verdes, sacalos. Esto cuando hace vení pelado, vení para acá, tampoco lo digas. O sea, estereotipos tampoco. Fuimos limpiándole el espectáculo y era el boom del festival. Porque es el lenguaje que la gente que nunca va a espectáculos puede entender, puede captar y se divierte y llega a eso. Entonces, estas son las cosas que pasaban en el festival. Estaba la familia, estaban los jóvenes. Lo que ven abajo, atrás mío, es una kermés, se vuelven locos. El mate, no hay más secreto de lo que siempre pasa en las ciudades en donde uno está. Ahí tienen un álbum de samba,
Y es la familia la que está atrás de todo esto. Llevamos al teatro, ya termino Javier, voy por el minuto 18, tengo anotado. La Pipetúa, fuimos con camiones del Ministerio de Educación donde pasábamos, son aulas virtuales, lo que ustedes ven a la izquierda, y lo desplegamos ahí también. Este es un camión del Ministerio de Educación. Este es el payaso Abelardo, que tiene el show, y la gente no se iba, todo es público y es gratuito y es abierto. Si lo ven allá arriba, subido el típico espectáculo de Mar del Plata o de la costa argentina donde está el payaso. El que está atrás Güemes, el que está atrás de Rueda del Circo es Moreno. Otra historia es, juguemos algo, yo quiero ser bueno. Bueno, sé Moreno, le dice un chico al otro. Moreno era bueno, le decía. Esas charlas tienen. Esta es a la noche el espectáculo. Esta es la Pipetúa. Y este es el Ruedo de Circo, que también otra cosa que hay que hacer para producir es reconocer los recursos y las especialidades que nosotros tenemos. Nosotros al del Ruedo de Circo no lo metimos en el anfiteatro para 3.000 personas porque le quedaba grande. Le armamos un lugar al estilo Ruedo de Circo de los años 30 y ahí fue fabuloso, era el lugar más lindo, todos querían ir ahí. No, vos sos de espectáculo grande, le decíamos. Entonces eso hay que pensarlo en la televisión, armar propuestas para los canales que somos, no para Pacapaca. Nosotros somos especialistas en infancia, hacemos producción para la infancia y trabajamos, tenemos recursos desde ese lugar. Piensen la producción para los recursos que tienen, es posible, pero no dejen de pensar, porque si no queda la responsabilidad en sectores muy chiquitos y así no se hace el cambio cultural. El cambio cultural se hace por ustedes. Nosotros ya estamos trabajando en esto. Pero no sirve si la gente de Mendoza no lo hace, no sirve si Ecuador no lo hace. Por ahí estaba Guillermo y estaba Enrique, ahí está Guillermo, de una franja que se armó ahora en Ecuador. Vino la ministra de Desarrollo Social de Ecuador y dijo, quiero armar una franja. Dijimos, sí, ¿la puedo sacar en 3 meses? Obvio que se puede sacar una franja en 3 meses, usando lo que nosotros estamos produciendo. Después de un año producí vos, pero producilo. La ministra vino y en 3 meses sacó una franja y hoy Ecuador tiene una franja infantil. Pero hay una decisión política y hay gente que acciona atrás. Sin esto no se puede. Pero nosotros le damos la producción. Ahora Ecuador tiene la responsabilidad en un año, a más tardar, de empezar a poner sus contenidos, de probar, de equivocarse, de andar. Usen los concursos. Seguro que si meten un concurso, una serie infantil, ganan si nadie mete. Nadie produce. Siempre digo, che, hay que hacerlo. Y lo último es una kermés de samba que armamos, que los vamos a invitar a que la vean ahora en Tecnópolis, donde toda la familia juega. Y listo, Javier, ya estás liberado de tu mesa de infancia. Terminamos. Lo último. Esto es una colección que no la vendemos porque quien me quiera ofrecer plata no le damos, que va a todas las escuelas públicas. O sea, esto es lo que el Ministerio de Educación distribuye en las escuelas públicas del país con samba. Esto es lo que está, o sea, lo que nosotros tenemos en estos momentos históricos en la región es un diálogo con el sector público, es un diálogo con las escuelas. Si nosotros en este momento no aprovechamos la tecnología, lo que está pasando entre todos los países, vamos a perder tiempo en lo que venimos en todas las otras mesas hablando de qué hay que hacer. Hay tiempo para preguntas. Pocas. 2 preguntas, por favor. Ya hay una que le hicieron a Alicia. Si hay alguna otra pregunta, vamos a pedir también breves respuestas. Sí. ¿Parece, Alicia? Contáctate con preguntar primero, por favor. Sí, me preguntan si en los contenidos infantiles existen formas de violencia simbólica, se pueden sancionar si la ley no lo expresa. Yo voy a hacer una vueltita mínima para responder a esta cuestión. La ley es el producto de una lucha de, ¿cuánto? 25 años. 25 años. Éramos tan jóvenes. Bien, la coalición, los distintos proyectos, etcétera. Por supuesto que la concreción de la ley es lo mejor
que hemos tenido en términos de legislación comunicacional en la experiencia argentina, y esto lo sabemos. Ahora bien... Y de otros países también. Sin duda. Pero lo que quiero decir es que tiene que estar permanentemente como ojo avisor la ciudadanía trabajando, controlando, llevando a cabo acciones, haciendo las denuncias pertinentes en los órganos representativos. Es decir, que no podemos pensar que porque alguna parte de la ley esté más fuerte y otra más débil, no vamos a hacer cosas. Es fundamental. Gente, cuando yo escribí por el 2008 un artículo que me había pedido quien estuvo acá, Omar Rincón, y entonces yo le decía que me parecía que la ley iba a ser muy difícil que saliera, y lo escribí, después tuve que retractarme por una fe de rata, porque había... Claro, porque había salido. Entonces, y todavía tenemos un enorme camino, todavía nos faltan cosas. Y a mí me parece que tenemos que estar permanentemente. Si hay violencia simbólica, tenemos que decirlo, denunciarlo, ir a los organismos correspondientes y utilizar todas las formas que tenemos a nuestro alcance. Y sobre todo solidaria y grupalmente. Esto me parece importante. Perdón, Alicia, agrego una cosita a lo que ya dijo. Si bien no regula contenidos la ley, sí existe desde hace poco tiempo la Defensoría del Público. Por supuesto. Entonces ese es un buen lugar donde recurrir y hacer denuncias. Y la AFCA tiene en la página web un espacio especial para denunciar casos que vulneren los derechos de los niños y otros derechos. Hola, buenas tardes. Verónica, tengo una pregunta para vos, que dijiste que se necesitan creadores. Yo creo dibujos animados, soy creador, estoy trabajando en varios largometrajes, son muy largos, mi trabajo es muy largo. Yo tuve que producir un piloto que ya tengo en 1 minuto de dibujo animado 3D, y cuando me encuentro con que quiero ir al Inca, me piden productores y realmente requisitos que casi es imposible conseguir para quien crea desde mi lado, porque los requisitos realmente son exigentísimos. ¿Sí? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo poder hacer? Creo que esto es en tu caso y es en general. Estamos en una construcción de un momento histórico. Antes sí era el Inca un lugar, y esto en la década ganada tiene que ver, donde uno como realizador solo podía ir a un lugar que era el instituto. Y sabíamos bien todo lo que ese recorrido. Hoy existen planes de fomento, hoy existe no una única pantalla, existe internet, van a empezar a existir las televisoras locales. Hay muchas variantes, no hay una. El primer punto es no dejar de producir. Antes había una manera sola de producir, hoy hay múltiples maneras, hay múltiples formatos para hacerlo. Pacapaca tiene licitaciones, se acaba de cerrar un concurso ahora que recibimos el sábado que viene a 90 realizadores que van a quedar preseleccionados para hacer una serie. Hay que buscar, hay que aliarse, o sea, está disponible este espacio que lo tenemos que ocupar. A lo largo de los 7 años que yo estoy trabajando desde la formación del canal, la realidad me ha sorprendido y me ha asombrado. No sé si tendrá que ver con lo que decía ella de no voy por la calle, pero nos ha superado. O sea, se puede. Nosotros tenemos un camino que es el que estamos andando. Busquen los otros. O sea, únanse, dialoguen entre ustedes, pero esa es una salida. Si uno a lo mejor no tiene los papeles, puede encontrar otro que los tiene y tiene algo más para darle. Hay que hacer sinergia. Más para Verónica y ya cerramos con eso. ¿Cómo se instrumenta un programa de coproducción latinoamericana? Esta es la clave, lo estuvimos hablando ayer en la mesa de trabajo, y tiene que ver con alianzas latinoamericanas. En el esquema de la producción infantil, y yo lo que dije recién tiene una cuota de entusiasmo y ahora bajo una cuota de realidad, el infantil es un universo inmenso, desde el registro de género documental, como vieron las cosas que mostraba Vale,
la ficción, la animación, o sea, somos conscientes de esto. El esquema de coproducción, lo primero es una alianza con países. Colombia ya tenemos como 5 coproducciones, Chile, Brasil, Ecuador vamos a empezar a coproducir. Cada país tiene un despertar a la televisión infantil. Hace 4 años yo fui a Ecuador a una charla sobre la ley de medios para dar, y lo infantil eran los Simpsons. Discutían si la televisión infantil eran los Simpsons. O sea, hoy ya no pasa eso. Ya está. Miren, en 3 años lo que parece que era imposible pensar, no es esto. ¿Cómo se instrumenta? Encontrándose aliados internacionales. Esto no significa que hay que buscar solo un canal. A lo mejor hay que encontrar estructuras de negocios que funcionen de muchas maneras, como presentarse a planes que hay en Chile, si encontrás un coproductor argentino. Está Internet, entren en Internet, busquen en Internet los concursos que hay, son accesibles a todos. Nosotros somos aliados que entramos a las coproducciones permanentemente, porque en la animación es así. Nosotros solo podemos llegar a pagar a veces de proyectos muy grandes el 10%, pero entramos a las coproducciones. Fíjense, Internet, canales, productoras que manejen el mercado internacional, los mercados que arma la Secretaría de Cultura acá, como fue el MICA y como va a ser ahora 1 en septiembre, son espacios para ir con proyectos y los canales entran. O sea, hay espacios. En este momento se está moviendo estos lugares y la Secretaría, Cancillería también apoyan estos esquemas, Bacu apoya estos esquemas, vayan buscando por esos lados. Bien. Antes de pasar un aviso, quería decir 2 cositas para cerrar la mesa a propósito de Samba. Una en particular que tiene que ver con lo decía Verónica, que no era tan difícil producir Samba, llegar a un producto como Samba, y a mí me parece que tenía un grado de dificultad importante. Ante todo, asumir la irreverencia. Claro. Lo que hace Samba, y creo que eso es fundamental para los chicos, es hacerse cargo de la irreverencia ante lo alto, ante lo sublime. Bastante ligado a lo que decía ayer Martín Bonavetti de la profanación, esta idea de Agamben, de cómo la cultura de las clases dominantes, que se apropia de la tradición popular y de esa manera la congela, solo puede ser desbloqueada si hay irreverencia, si hay profanación. Lo que hace Samba es eso, con la historia profana, pero no profana para producir cinismo, sino para producir otra identificación mucho más cierta. Eso es maravilloso y creo que habla de además de una inteligencia colectiva que se movió alrededor de Samba. Por otro lado, algo muy pequeño, el año pasado La Nación hizo una nota brutal en contra de Samba en el mes de agosto, que afortunadamente tuvo como apuntadores, cientistas, políticos, historiadores de muy poco nombre. De todas maneras, por supuesto, el correo de lectores fue más brutal aún que la nota. Las cosas que se dijeron sobre Samba fueron tremendas, volvé negrito a Formosa y demás. Notable que una historiadora que suele escribir en La Nación, en la contratapa, digamos, ligada a Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, una muy buena historiadora liberal. Sin embargo, en un encuentro con Gabriel Di Meglio, ella nos comenta, a mí me preguntaron si quería escribir, en verdad me dijeron, venía a escribir, y yo no quise escribir. ¿Por qué? Porque me encanta que mis nietos vean Samba, y no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero me parece que es fundamental esto. ¿Por qué me parece que es interesante? Porque Samba, a mi entender, es casi como el resumen de un producto contrahegemónico, me gusta decir. Contrahegemónico, que logra producir sistemas de alianzas y de complicidades y convencimientos más allá de aquellos que estamos absolutamente convencidos de esto. No obstante, como problema, muchas veces compañeros historiadores que están de acuerdo con la línea política, si se quiere, de este momento, no gustan a veces de Samba por su irreverencia, porque les parece que mancillan la memoria de Dorrego, problema enorme, y porque hay algo que no se entiende. Bueno, simplemente, y discúlpeme haber tomado la palabra, anunciar que la próxima mesa, la mesa de medios y periodistas, su función social, con la participación de Víctor Hugo Morales, María O'Donnell, Gerardo Rossini y María Seoane, va a comenzar solamente en 10 minutos. ¿Sí? Así que va a ser cuestión de agarrarse un sándwichito y llegar rápido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y feliz Día del Periodista para todos, ¿no es cierto?